Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te has traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí están hablando, hermanos, de Moisés. Moisés en Egipto. Yo le doy la palabra en Egipto y le digo, saca a mi hijo de Egipto, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y se cree que Moisés lo pensó. ¿Lo pensó Moisés? Sí. Pasó el desierto, pasó varios tiempos en Egipto sacando y queriendo sacar al pueblo de Dios. Y lo puso y lo hizo, sí lo hizo. A pesar del desierto que pasaba, que pensaba, dudaba de la palabra de Dios que había hecho. Y pasaron los tiempos y él luchó con el pueblo de Egipto. Y lo hizo. Y pasó el desierto todavía. Y abrió el mar rojo. Y sacó el pueblo de Israel de Egipto. Porque él confió en la palabra que él dijo, que él dará la tierra. Amén. Prometida. Amén. Yo no sé, hermano, qué problema está pasando usted ahorita. O qué crisis económica, problemas con sus padres, problemas con sus nietos, problemas familiares. Pero hoy Dios le está diciendo, pasa el desierto, pásalo y vea la victoria. Amén. 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 Vea la victoria donde yo te quiero tener. Vea la victoria donde yo te dije que ahí sí quiero estar, que ahí te tienes talento. Donde yo te quiero tener. Yo dice, pasa el desierto. Amén. Y visualiza donde yo te quiero tener. Amén. Sube. Sube. No está así como está ahí. No está en el desierto. No, yo no te quiero tener en el desierto. Amén. Yo te quiero sacar de ahí para que tú estés en victoria. Amén. Amén. Entonces, hermano, Dios te quiere sacar y que tú visualices donde Él te quiere llevar. Amén. Que te quiere llevar a la victoria. Pero tú tienes que confiar en Él, que la Nike. Y Él te va a sacar de todos los problemas que tú tienes económicos, de todo problema familiar. Confía en Él. Amén. Y declara victoria, que la victoria está cerca para ti. Amén. Gloria a Dios. Vámonos a Isaías 41. Lo pidió. No, 41, 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Si Dios te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Dios te ayuda al desierto. Amén. Porque tenemos miedo de pensar y pasar al desierto. Y Él te dice, no temas, yo te tengo por la mano. Amén. Yo te ayudo. Gloria a Dios. Yo te ayudo a llevar. Amén. Yo te ayudo a que me sigas. Yo te ayudo a que pase este paso. Pero nos cerramos
de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Óigame, qué palabra. Yo estaba ayunando 40 días y 40 noches. Pero vino el sabio y le dijo, si tú eres hijo de Dios y tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Yo estaba pasando por un desierto. Yo estaba pasando con hambre. Mas el enemigo se convierte esta piedra en pan. ¿Y yo qué le digo? Quítate del diablo que tú eres estropiado. Así tú tienes que decir al diablo, quítate que eres confiado para mí. Retrocede. Amén. Amén. No deja que el diablo lo esté a uno, hermano, tomando la palabra. Que lo haga como él quiere, hermano. Si te gana ver, eres tropiezo para lo que Dios tiene en mi vida. Eres tropiezo de las promesas que Dios me ha dado porque Él cumpla. Quítate, parte. Porque yo estaba autoridad en tu boca. Yo no autoridad en tu boca para que tú, al enemigo, dile, retírate. Dile cuando el enemigo tiene en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Dile, quítate, eres tropiezo para las promesas que Dios tiene para mi familia, para mi vida. Retírate. Vete. Amén. Yo le he dado esa autoridad, hermano. Porque somos hijos de un rey. Amén. Amén. Y Él habla poder y la potestad para nuestra boca. Y Él nuestros pies, hermano. Tome la palabra de Dios. Úsela como espada. Como tu escudo, agárralo. Porque aquí está la vida. Aquí está la vida, hermano. Vámonos a Mateo 26:40. Antes se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Óigame, hermano, yo había subido al monte con el Padre. Yo había subido, porque Él sabía que eso se cada día que Él tenía que entregarse al humano. Y le dijo, Dios, pasa esta copa, porque en ese momento yo estaba pasando por el desierto. Por el desierto estaba pasando Dios, porque sabía que yo iba a morir. Dios, Padre, pasa esta copa de mí. Pasa esta copa. Pero Él pasó el desierto. Y le dijo, haz tu voluntad. Haz lo que tú decidas. Amén. Y Él tuvo victoria. Porque estamos aquí. Amén. Amén. Él tuvo victoria para el pueblo. Victoria para el pueblo. Porque Él derramó su sangre por nosotros. Por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Y Él tuvo victoria porque aquí nos tiene. Amén. Aquí nos tiene escuchando de Él. Aquí nos tiene buscando su presencia. Aquí hoy se va para la calle y se está aquí con Él. Amén. Y Él responderá, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Hermano, clama a Él, dígale, esfuerzo mi desierto, ayúdame. Dejo mi casa y tomo tu cruz. Amén. Porque la carne es ligera. Deja tu carga y agarra la cruz del Señor. Toma esta cruz porque es ligera, hermano. Aunque le da mi cosa, el enemigo en tu cabeza.
predicar, no importa los edades, nos manda a predicar su palabra. Nos manda a predicar, hermano. Porque si no predicamos, hermano, la piedra hablará con nosotros. La piedra hablará con nosotros. Porque no la autoridad de nuestra boca. Como tú eres el Cristo, es la autoridad. Y no la autoridad para bien, no para mal. Para bien, hermano, puedo predicar su palabra y tratar palabra de bendición sobre el hermano. Y no palabra de maldición. Predica a tu propia familia, hermano. Si tu familia no es cristiana todavía, predícales. No te calles. Porque tú cumples con la palabra de Dios. La puedes demandar. Predícales. Y ya de ellos. Si no quieren escuchar lo que le han mandado. Porque a nosotros ya lo manda, hermano. Y nosotros no vamos a hablar de él con nosotros. Porque Él pasa las circunstancias, hermano. Él nos abre los caminos para nosotros. Y nos lleva a victoria, a victoria y a victoria. Amén. Así como David. Tú crees que un niño iba a pensar que iba a derrotar a un gigante. ¿Tú crees que un niño iba a derrotar a un gigante? ¿Qué te hace usted que iba a pasar por la mente de David? Pasó fue que cierto lugar de la palabra de Dios, él iba a pelear con gigantes. Lo derrotó. Y él tuvo pasó pelea, cierto, pero él tuvo victoria. Tuvo victoria en la victoria. Porque él puso a los primeros y le iba delante de David. Y hoy te digo, hermano, deja que Dios te ponga delante de ti y que él vaya haciendo. Y deja que él abra. No dejes por tu puerta va a abrir. No. Deja que abra camino. Deja que abra camino sobre tu camino. Donde
leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Y orando. Creyendo en Dios, orando, leyendo la palabra. No solo la va a leer, usted tiene que meditar en la palabra. Si usted tiene problemas, si usted tiene enfermedad, usted tiene que orar, arrodillarse y decirle al Señor, yo soy sano, yo soy sano. Cuando el Señor murió en la cruz, se llevó todas las enfermedades, todos los pecados. Pero para eso tenemos que orar, leer la palabra, orar, leer la palabra y creer en Dios, en el Señor Jesucristo, en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense todo. Y ustedes son músicos que lo pueden ver. María, ya quieren ganarlo como y el Señor hace lo que y ustedes no aguantan, no y familia ahora, ¿saben qué? Que Dios hizo todo eso por ustedes. Por ustedes, todo, ¿por qué? Anita, ¿qué apetece llegar a ustedes? No necesita que venga a mente, no importa si es un tío, ¿qué se lo participa? ¿Qué se ve? Llamarnos unos a otros. Si su mamá y su papá están enfermos, usted tiene que orar y declarar que son sanos. Si su hermano está enfermo, orar y declarar que son sanos. Y él dice, ¿sabe qué? Que la fe es la llave de todo esto. Amén. La fe y la confianza es la clave de todo esto, hermano, hermana. Porque si usted no tiene esa fe y esa confianza en Dios, no pasa el desierto. No pasa ese desierto. Entonces Dios nos manda a tener fe y la confianza en Él. Amén. Eso nos manda el Señor ahora. Sabía, tú aprendiste. Vamos a ver las motos que están atrás. Vamos a ver, bebés, los príncipes de ellos. Vamos. Ya sé. Ahí está Joseph con la mano. ¿Qué se lo voy a hacer? No. Ya sé esa manera. Lo que se te dijo. No. Espere su tiempo. No se rían. Es que está riendo. Vaya. Vaya, ¿qué te quedó? Tener fe y no beber agua roja. Amén. ¿Alguien más? ¿Otro niño? Stephanie, Vamos a la mentalidad. Vamos. esto es muy increíble. Vamos. Y confían y querer más de Dios. Amén. Salir del desierto y orar. Amén. Pues a pesar de las pruebas que estemos pasando, tenemos que perseverar, que tenemos que aumentar la fe y pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría al entender las pruebas que nos están pasando, que tenemos que atravesar el desierto. Cuando atravesemos el desierto, va a haber algo mejor. Amén. Gloria a Dios. No, bueno, más que todo es que nosotros casi todo el tiempo nos estamos quejando de la situación que nos está pasando, pero hoy ya es tiempo de que nosotros agarremos esta arma y que sea ella la primera que vaya delante de nosotros junto a nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Todopoderoso. Así que vamos para adelante y que Dios Hoy te damos gracias,
Jesús. Oh Dios de lo alto, te pedimos una cobertura para cada niño, Padre. Que tu sangre derramada en el Calvario los cubra, Dios. A cada niño, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios de lo alto, también te pido por hermana Maya, por hermana Victorina, una cobertura, Padre, para ellas y su descendencia, para los hijos de cada una, Padre, ahora, una cobertura desde la cabeza hasta los pies de sus pies, Padre. Permanente, Jehová Dios. Esos pájaros de Maya, Padre. Florece, Padre, en el nombre de Jesús. Se levanta tu Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Se levanta tu Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, tu Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Una cobertura, Padre, porque la guerrera toda los ha ido adelante. Y continuamente la derecha, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda promesa es cumplida. No hay Padre, y confiamos que estas promesas se cumplan en el nombre de Jesús. Oh, santo Dios de la gloria, gracias. Pedimos también, Padre, tu Hijo, Padre de nosotros, de Victorino, Padre, en el nombre de Jesús, de la gloria. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, cobertura para tus hijos, cobertura para tus hijas del pueblo de donde estén. Ahora, en el nombre de Jesús, para tus nietos, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, los cubrimos por la parte del sombrero. Ahora, en el nombre de Jesús, y los traemos a los pies de Cristo. Cada viejo, cada vieja, cada viejo, cada vieja, hasta tu cuarta generación, Padre, porque tú tienes promesa. Y la promesa es, Padre, que cada uno de cada casa sea salvo, como que tu palabra sea hecho, papá. Oh, Dios de lo alto, de tu azul, a cada padre representado por esos niños en el nombre de Jesús. Oh, Dios de lo alto, cubrimos a cada madre, Padre, en el nombre de Jesús, y mandamos cobertura para sus hogares, en el nombre poderoso de Cristo. Ahora, Padre, para cada madre, para cada familia, Padre, para cada abuelo, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la cobertura, Padre, con tu sangre preciosa, y lo que el Espíritu de fuerza, que hace mi Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu de protección, Padre de sangre, Padre, sobre cada niño existente, sobre cada hermano, esos niños, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, con la autoridad que tú me has dado, yo vengo a romper cadenas, a romper ataduras de alcoholismo, ataduras de consagración, ataduras de adoración, en el nombre poderoso de Jesús. Pero vengo espíritu de adoración, espíritu de consagración, espíritu de admonición, y te mando a la profunda del
que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza para adelante. Fuerza en el aire y grita alabanza.
Vamos, Chile.